Bien, vamos a dar inicio a la tercera conferencia de este curso virtual dentro del programa de educación a distancia que les está ofreciendo la Federación Latinoamericana de Colposcopía. Yo les doy la más cordial bienvenida a todos los colegas de la Federación y también a aquellos que no están y que nos están escuchando, para entusiasmarles que que comprendan la actividad nuestra en el afán de difundir los últimos conceptos en patología del tracto genital inferior y que queremos porque llegue a todos los sitios de América Latina. Ahora tenemos el honor, el orgullo de el doctor Jefferson Valença de Brasil. Nos va a ofrecer una conferencia de un tema muy interesante que hace falta que todos conozcamos y lo aplicamos en nuestras comunidades. Esta conferencia va a ser moderada por nuestro querido amigo el doctor Ricardo Huello, expresidente de la Federación Latinoamericana de Colposcopía, quien va a conducir la conferencia. Bienvenido, doctor Huello. Hola Carlos, yo no sé si ustedes me reciban bien porque se corta un poco. Buenas tardes a todos los amigos y hermanos latinoamericanos. Como expresidente de la Federación, me da un orgullo enorme poder estar en este simposio que también ha organizado el doctor Carlos Yerovic, conjuntamente con su secretario docente, el doctor Ojeda, de México. Ver crecer a la Federación Latinoamericana, fundada, ustedes saben, por el amigo Enrique Copolillo, maestro de todos, es un enorme orgullo. Se cuelga. Relación sexual sobre todo, y vamos a escuchar a un amigo de la casa, amigo personal, que tengo la suerte de poder presentarlo, y como a modo introductorio, el doctor Jefferson Valença, yo le pedí un pequeño currículum para presentarlo, y me lo mandó, por supuesto, por WhatsApp. Y entonces le digo que el doctor Jefferson Valença es doctorado en medicina tropical, máster en ginecología y obstetricia, máster en biología molecular, especialista en ginecología y obstetricia, título de calificación en patología del tracto genital inferior y colposcopía, y actual presidente de la Asociación Brasileña de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía y vocal de la Federación Latinoamericana. Y en su pequeño currículum, que es mucho más vasto, yo no tengo ninguna duda que es mucho más vasto, pero la modestia del doctor Jefferson hace de que lo resuma mucho, pone amigo del doctor Ricardo Huello. Eso, les aseguro, que para mí aumenta mi currículum, no el de... Es una persona digna de conocer, es una persona... Yo estoy intentando poner lo slide, la presentación como share screen. Mauricio. Share screen. Ahora. Ahí se ve. Ahora. Bueno, ya que estamos en diferentes usos horarios
buenas noches y buenas tardes. Me encantaría verlos a cada uno de ustedes, pero que espero que estén todos bien. Agradezco al presidente de la Federación Latinoamericana, Carlos Yerovi, por la invitación a participar en este programa de educación a distancia para disminuir la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino en América Latina. Felicitaciones, amigo. Ya hemos tenido 2 conferencias importantes. Hoy es el tercer encuentro de la Federación, donde tengo muchos amigos. Y nos reuniremos todos en octubre del próximo año en Asunción para el próximo Congreso Latino. Asunción está justo en el centro de América del Sur. Asunción está cerca de las capitales. Y los amigos paraguayos son muy amables. Y es un gran placer ser presentado por el gran amigo Carlos Gueglio. Muy emocionante. El mes que viene tendremos al gran maestro Jairo Bonilla, muy amigo también. Para prevenir el cáncer de cuello uterino, tenemos prevención terciaria, que es un tratamiento temprano. Contamos con prevención secundaria, mediante tamizaje, y tenemos prevención primaria, evitando el VPH con la vacuna y otras estrategias. Otras estrategias de prevención primaria, que es la educación sexual en la adolescente, educación a la comunidad y el condón. No tengo ningún conflicto de interés. En mujeres mayores, tamizaje, que es la citología y pruebas de ADN del VPH y tratamiento de lesiones precursoras. Pero adolescentes, mujeres más jóvenes, prevención primaria, vacuna, condones, abstinencia, educación. Entonces, la vacuna, el condón, la abstinencia, en los museos encontramos un poco de historia. El cinturón de castidad para mujeres y también para hombres. La vacuna, el condón, no son historia del pasado, es educación. Sin embargo, se necesita educación. Educación que se puede hablar, educación sexual. Aquí no se habla de sexualidad. No, aquí se habla de sexualidad. No podemos tener tabús, preconceptos. Educación sexual sin tabú. Campanha de educação sexual inclusive. La iniciación sexual temprana acompañada por la falta de uso o el uso incorrecto de condones puede provocar la adquisición de infección sexualmente transmisible, como la infección por VPH. Sin embargo, las infecciones por VPH en mujeres jóvenes suelen desaparecer sin tratamiento, pero la clamidia o las infecciones gonocócicas traen muchos problemas, como enfermedad,
inflamatória pélvica e infertilidade. E não se olvide de o VIH. Comportamento sexual de las adolescentes. Este trabajo con 914 adolescentes, idade média, pouco mais de 15 anos, 87 sexualmente ativo, muito temprano, pouco mais de 15 anos, uso de condão em menos de la metade das relações sexuais. Aqui, outro trabalho, outro artículo, 234, idade promédio 23 anos. Prática sexual, vaginal, oral, sexo anal. Aqui muitos usaram condones em sua primeira relação, pero solo el 29% sempre usavam condones. Este artículo de revisão em Cuba. Estuve em La Habana e Varadero há 4 anos, um lugar muito hermoso. Espero algum dia volver a Cuba. O risco de câncer cervicuterino está associado a estilos de vida insanos, sobretudo em la adolescência, momento em que se inicia a formação de atitudes e consolidam valores. Se revisaram 41 artículos científicos. E temos que evitar estes fatores de risco. Início precoce de la relação sexual, embaraço juvenil, la promiscuidade, várias parejas sexuais. Temos que orientar estas mulheres. La multiparidade, uso prolongado de contraceptivos hormonais também é outro fator de risco. Enfermidades que diminuem a imunidade. Uso de imunossupressores. La enfermidade que diminuem a imunidade, como HIV, o VIH. Sometidos a transplante de órgãos, tomando medicamentos que reduzem a imunidade. O tabaquismo, que está associado com muitos tipos de câncer, em câncer de cuello uterino também. Dieta baja em caroteno. O caroteno é um precursor de la vitamina A, importante em funcionamento do sistema imunológico. Las infecções de transmissão sexual vão juntas, incluindo o VPH. É por isso que a educação sexual é uma forma muito importante de evitá-los. Sífilis, herpes, gonorreia, clamídia, o VIH e o VPH. Só o VPH não causa câncer. Sem o VPH não há câncer. O VPH é essencial. O VPH é necessário. O VPH é indispensável. Câncer de cuello, sim. O VPH,
se debe o por tipos que aún no se han detectado o el ADN del VPH puede haberse perdido durante el desarrollo del tumor. Pero el VPH comenzó el proceso y desapareció. Está presente en largas de enfermedades relacionadas con el VPH, en mujeres y en hombres. Câncer peniano, vulvar, orofaringe, anal. Otros fatores de riesgo: bajo nivel socioeconômico, nutrição deficiente, mala higiene. É importante dizer para limpiar o prepúcio, eliminar o esmegma. O título deste trabalho, o título é uma pergunta. La circuncisión masculina reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual en mujeres, cáncer de cuello uterino y enfermedades asociadas. La respuesta está en la conclusión. Sí, reduce. Este otro trabajo, una revisión sistemática, asociación entre la circuncisión masculina y los resultados de salud biomédica de las mujeres. Los hallazgos, 60 publicaciones con evidencia, protección contra las diversas infecciones sexualmente transmisibles. Entonces, vamos un poco a la historia. La historia cuenta que hubo un pacto entre Dios y Abraham, 99 años, que todos sean circuncidados. El carne del prepucio, en carne del prepucio, en la edad de 8 días, el pueblo de Israel. La circuncisión disminuye la incidencia de VPH. La circuncisión se estima que aproximadamente 1/3 de los hombres en todo el mundo están circuncidados. La práctica es común en el mundo islámico, Estados Unidos, partes del sudeste de Asia y África, y en Israel, donde es prácticamente universal por razones religiosas. Entre nós latinos no es una práctica común. Los beneficios: reducción de infecciones urinarias, de las infecciones del pene, del cáncer de pene y de cuello uterino. Reducción de las enfermedades transmisibles sexualmente y VIH. Riesgos: pérdida de sensibilidad después de la circuncisión. No uso del condón también es preocupante. Hay condones masculinos y condones femeninos. El condón femenino proporciona una barrera física entre los genitales femeninos y masculinos. Está diseñado para proteger contra el embarazo y las infecciones transmisibles sexualmente. El condón ofrece protección sustancial contra la mayoría de las infecciones sexualmente transmisibles, que incluyen
VIH, gonorrea, clamidia, herpes, sífilis. La promoción de salud a través de actividades educativas, preferentemente desde la adolescencia. Algunos factores se señalan como responsables de no usar condones. Educación en la escuela, vergüenza entre padres e hijos, falta de conciencia sobre la gravedad de una infección sexualmente transmisible, falta de diálogo con los adolescentes como resultado de una cultura en la que el sexo está involucrado por prejuicios, lo que influye en el comportamiento sexual de los adolescentes. Este es un trabajo sobre prevención sexual de infecciones sexualmente transmisibles. Y acá encontramos uso de condones nulo o inconsistente fuera de una relación sexual mutuamente monógama. Evaluación de riesgos precisa con educación y asesoramiento de personas en riesgos sobre cómo evitar las infecciones sexualmente transmisibles. La vacunación previa a la exposición de individuos en riesgos de infección transmisibles, prevenibles por vacunación. Esse trabalho, uso del condón e risco de infecção genital por el vírus del papiloma humano em mulheres jovens, para evaluar se o uso de condones masculinos reduz riscos de transmissão de homem a mulheres de la infecção por el VPH. La conclusão: entre las mujeres recién sexualmente activas, el uso constante de condones por parte de sus parejas parece reducir el riesgo de infección por VPH cervical y vulvovaginal. El uso constante del condón reduce la carga del virus del papiloma humano entre los hombres de alto riesgo, el estudio de infección por VPH en hombres. La conclusión: los condones deben promoverse en combinación con la vacuna contra el VPH para prevenir la infección por VPH en los hombres, en las mujeres, pero también otras enfermedades. No es solo VPH que tenemos que pensar. Las preguntas: ¿cuántos usan? ¿Cuántos usan correctamente? ¿Qué pasa con las regiones no cubiertas por condones? Aunque uso constante, la efectividad del condón es limitada por su colocación tardía, retiro temprano, deslizamiento y ruptura que puede exponer la piel de los genitales a la infección por VPH. Presumiblemente, los condones son menos protectores contra el VPH, ya que el virus se transmite por contacto piel a piel y el condón no cubre toda la piel genital del hombre. Teríamos que vestir el hombre de condones. Cuando se usa correctamente, no cubre la base del pene y el escroto.
lugares donde puede ocurrir la infección por VPH. Estudio de corte grande. El riesgo de contraer el VPH fue 2 veces menor entre los hombres que usaron condones en relaciones inestables en comparación con aquellos que nunca los usaron. La probabilidad de eliminación del VPH oncogénico fue 30% mayor entre los que usaron condones. El uso del condón se asoció con una disminución del riesgo de adquirir lesiones genitales y condiloma. 60 adolescentes de 14 a 17 años, evaluación cada 3 meses durante 27 meses. La duración de la infección por VPH estuvo relacionado a uso menos frecuente sin uso del condón. Mayor frecuencia de relaciones sexuales. Múltiples parejas sexuales. Prevalencia y factores de riesgo de infección por VPH en hombres, una revisión sistemática y una metaanálisis. La conclusión fue que la prevalencia de VPH en los hombres es alta. Los factores de riesgo para la infección por VPH son comportamiento sexual de riesgo, inicio precoz de la actividad sexual, ausencia de circuncisión, no usar condones y fumar. Entonces, pasa por la educación todos esos factores de educar los jóvenes para que tengan atención para estos factores de riesgos. Ese fue un artículo de Jefferson Valenza, que soy yo, en mujeres con lesiones de alto grado, apenas menos de 10% usaban condón siempre. Esto es engraçado. Si quieres, no use cascos, pero, por favor, usa condón. Não há antivírus. Atualmente não existe um tratamento antivírus disponível para o VPH. Pero existe a vacuna. A vacuna em Brasil está de 9 a 14 anos em las niñas, em el serviço público, e niños de 11 a 14 anos, de 2 doses, com intervalo de 6 meses. E para aqueles com transplantados de órgãos ou com o VIH, então 3 doses e hasta 26 anos. O limite de tempo esperado para a eliminação do câncer cervical em Austrália, um estudo modelo, mostra que 2007 primeiro empezou a vacuna em LPNI. 2017 la evolução, la tamizaje com citologia, cada 2 anos se tem idade de 20 a 25 anos. De 25 a 69 anos, a prueba de VPH a cada 5 anos. 70, 74 anos, exames de salida. 2019, CA cervical em Austrália, 7 por 100.000.
Llamamos caso raro cuando está entre 4 y 6 por 100.000 mujeres. La estimativa estima a incidencia de CA cervical en Australia menos de 6 por 100.000 hasta 2020. Menos de 4 hasta 2028. Menos de 21 por 100.000 hasta 2066. Estimar mortalidad por CA cervical 1 para 100.000 hasta 2034. Conclusión del estudio de la Australia. Sin embargo, las iniciativas de detección y vacunación deben continuar para seguir logrando una incidencia y una mortalidad muy baja. Y tenemos diversas campañas. La prevención es la clave para combatir la enfermedad de transmisión sexual. En Brasil, este es un histórico de varias campañas, de tempos, varias campañas. Siempre es necesario tener una campaña. Acá, detente, piense y use condón. Esta campaña fue para o VIH, pero protege também contra o BPH. Campanha de vacunação, la segunda temporada, niñas de 9 a 14 años, niños de 11 a 14 años. Pero la principal campaña, la principal manera de educar que podemos nosotros, médicos, doctores, es no contacto directo con nuestros pacientes. Entonces, este es un caso. El doctor dice, tiene una lesión de alto grado que necesita cirugía. La mujer dice, ¿por qué usted no me recetó la vacuna contra el VPH cuando yo era adolescente? Esta pregunta podremos ter adelante. Entonces, es necesario recetar la vacuna contra el VPH. No solo creer, pero es necesario recetar. En este momento de pandemia, los versos de Fernando Sabino están bien apropiados. De todo quedaron 3 cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando. La certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo. Hacer de la caída un paso de danza. Del miedo una escalera. Del sueño un puente. De la búsqueda un encuentro. Esperamos en próximo año en Asunción cada uno levar su bandera y en el Congreso Latinoamericano. Muchas gracias.
¿Me están escuchando? Sí. Felicitaciones, Jefferson. Realmente ha sido una charla espléndida. Tocaste un tema, como tú dices, muy subjetivo en forma muy objetiva. Algunas cositas como para... Gracias por mí. ¿Me escuchan? Sí. Como para refrescar la charla que me pareció brillante. Primero, agradecerte que hayas puesto la foto de un amigo inmenso que fue Renzo Barrazo, que lo extrañamos muchísimo. Gracias, Jefferson, por ese recuerdo. Segundo, el problema principal que yo veo en todo esto es que hay falta de educación. La falta de educación existe en la familia y como la familia no está educada por el colegio, es muy difícil que inculquen a sus hijos la necesidad de hablar de sexo. Cuando tú habías puesto en esa diapositiva de sexualidad no se habla, todo, como bien has dicho, todo lo contrario, deberemos hablar de sexualidad. Mi pregunta, Jefferson, que surge, porque nosotros en la Argentina estamos viendo el aumento de casos de sífilis. El HPV como que ha disminuido un poco, pero ha aumentado la sífilis. Obviamente eso significa de que varias cosas. Primero, que alguna gente en nuestro país, algunas mujeres se han vacunado y ahora están empezando a vacunar los hombres, a vacunarse. Pero el no uso del condón hace de que aparezca otro tipo de enfermedades transmisibles sexualmente, como es la sífilis. No sé si ustedes en Brasil tienen mucho sífilis en este momento. Sí, sí. Sí, tenemos. Yo tengo un amigo, profesor Mauro Romero, que él habla siempre que tenemos que pensar sifilíticamente. Siempre. Se não pensas sifilíticamente, não vai encontrar. Tiene que pensar e solicitar exames para poder encontrar la sífilis. Entonces, siempre pensar sifilíticamente. Perfecto, me parece un concepto a remarcar, ¿no es cierto? Sobre todo en la gente joven. Estoy viendo que ha entrado mucha gente de distintos países y de distintas ciudades de la Argentina también. Y es muy bueno lo que... Y como Sí, estamos perdón. hablando de gente jóvenes, Sí, pensar en clamidia y gonorrea, porque o BPH en adolescente no es problema. Va a desaparecer. Tiene que vacunar en esta edad porque es cuando tenemos mejores niveles de anticuerpos. Pero no puede olvidar de clamidia y gonorrea porque los problemas son inmensos. perfecto, me parece muy bien. Otra pregunta que surge acá de la gente es cómo le hacemos entender a la gente de mediana edad, arriba de los 45, 50 años, donde se ve que hay un rebrote del cáncer del cuello uterino, porque es la edad de la viudez, de las separaciones, del conocimiento de nuevas parejas, el no uso del preservativo, porque evidentemente hay un rebrote y se ve en la consulta que las mujeres al cambiar de pareja pueden tener la posibilidad de no usar el condón como fines anticonceptivos. Entonces, porque ya se despreocuparon por el tema de la concepción y están en menopausia. ¿Cómo le hacemos entender que hay que usar preservativo? Y sí, Difícil, ¿no? también porque es la historia natural del VPH. La historia del VPH es esta. En las jóvenes, adolescentes, mujeres con menos de 25 años, la infección es frecuente, pero las lesiones desaparecen. Pero la persistencia del VPH
principalmente o BPH de alto riesgo, ele vai através de los años e quando chega às 40, 45 a 50 anos, é o pico de la maior incidência del câncer de cuello. É a história natural. Tengo una preguntita que me llega de una querida amiga que es Ana Soilán, que pregunta, ¿utiliza condón en una paciente post-tratamiento y por cuánto tiempo? Não existe um protocolo determinado sobre o uso do condom, pelo menos acá em Brasil. São recomendações a serem pactuadas entre o médico e a paciente. O médico orienta, aconseja, pero é uma relação médico-paciente. Pero não há um protocolo de uso do condom por quanto tempo. É uma pactuação entre um pacto entre médico y paciente. Está bien. Y en el colegio, ¿ustedes tienen obligación de hacer educación sexual en Brasil? ¿Cómo está ese tema de la educación por el colegio? El problema acá en Brasil ahora porque la ministra tiene algunos preconceitos y esto tiene dificultad la educación sexual, entonces es un problema. Pero la educación es muy localizada de país para otro país, de clases sociales, de escuelas. El Brasil es un continente, tenemos varios estados, es inmenso. Entonces tenemos diferencias entre diversos lugares. Perfecto. Yo creo que en el mundo todo, la cultura islámica, los chineses, los africanos, cada país tiene su cultura. El otro tema, Jefferson, que surge de acá de las preguntas del público, es si le debemos echar toda la culpa a la mujer del HPV o es culpa del hombre que no usa el condón. No sé si me puedo explicar. O no es cuestión de culpas, esto es mutuo, que la mujer acepta y el hombre no quiere porque a cierta edad el uso del condón piensa que va a tener problemas con la erección, encima que no tienen buena erección, algunos le agregan peso al asunto. ¿Me explico cómo es el tema? Si es, no para echar culpas, pero si no hay que separar las cosas o la pareja es la pareja, es indivisa. Yo pienso así, porque es por eso que la vacuna es para los dos. La vacuna es para los dos. Es para, acá en Brasil, los niños de 11 a 14, las niñas de 9 a 14, 14 hasta 15 años. ¿Por qué? Porque el hombre es el vector, él transmite, pero la mujer también, o sea, tenemos que proteger los dos. Es importante. Todas las enfermedades sexualmente, por eso llamamos enfermedad sexualmente transmisible. ¿Por qué? Perfecto. El otro tema, que es de difícil tratamiento a veces en la consulta, son la aparición de verrugas extragenitales, que como tú bien sabes, no te digo que es muy frecuente, pero debido al sexo anal, el sexo oral, y como todo, la mujer y el hombre, su piel es erógena, está expuesta al contacto piel con piel. Y como tú dices, el preservativo cubre una sola parte ínfima. Sí, sin duda. Hay que investigar esos lugares erógenos. Sí.
el exame, nosotros somos ginecólogos, tenemos que examinar a la mujer, pero siempre orientar a la mujer para que su pareja también busque atendimiento, también busque el médico, principalmente cuando encontramos una infección sexualmente transmisible, como gonorrea, clamidia, VPH. Tenemos que buscar en su pareja sexual también que procure el atendimiento médico. Sí, acá estoy leyendo algunas preguntas que hacen, que por supuesto todos te felicitan por la charla, que fue muy clara, pero preguntan, por ejemplo, ¿el uso de condón entonces no es efectivo para prevenir el VPH en hombres? ¿Qué se debe hacer? Preguntan la doctora Santamaría. Tiene su efectividad. No sabemos o cuánto, porque depende de la forma de cómo usa y depende de otros factores, porque ni siempre el condón es colocado, posto antes, ¿cuánto tiempo antes? Muchas veces la colocación es como fue hablado en un slide, es muy tarde, tardía la colocación. Entonces, o VPH es una infección multifocal. Entonces, pero tenemos que orientar el uso del condón. No tiene cómo, no sé. Tenemos que orientar, pero no olvidar de la vacuna. La vacuna no puede ser olvidado. Muchos médicos atenden y no recuerda de la receta la vacuna. La vacuna. Y yo no sé si más tarde una mujer venga con lesión de alto grado o con cáncer y hable, doctor, ¿por qué no me recetó la vacuna? ¿Por qué no me vacunó? Sí, el problema de las vacunas... Sí, perdón. No es solo confiar en la vacuna, no es solo conocer la vacuna, pero tiene que recetar. El médico tiene que recordar que las pacientes se tienen que vacunar. Si no lo puede hacer la educación sexual del colegio, nosotros como médicos ginecólogos somos educadores de nuestras pacientes. Sí. Entonces tenemos que enseñarle a cuidarse. Sí. Sin duda. Por eso muchas veces en la consulta del ginecólogo se habla exclusivamente de sexo. Y no es el sexólogo, es el ginecólogo común que va a hacer una colposcopía, le mira o les toma el Papa Nicolau y hablan de sexo, porque es sumamente necesario hablar de sexo. El problema es que la edad mejor para vacuna es la adolescente. En Brasil, que el servicio público, la vacuna es de 9 a 14 años, esta edad, la adolescente ni va más para pediatra, ni aún va para el ginecólogo. Entonces, tenemos que recordar a su madre, a madre de la adolescente que atendemos, para que su hija sea vacunada. Esto es importante. Creemos que la hija. Y los hijos también. Claro, la educación va a los padres, obviamente.
a los hijos en el colegio, a los padres en la consulta. Y ¿hasta qué edad se aconseja la vacunación en mujeres? Hay trabajos hasta 45 años, trabajos de pesquisa, pero Sí, sí. no hay nada contra que se haga en edad de más de 45 años. La vacuna es segura. Yo no sé más cuántos millones de vacunados en todo el mundo. Afortunadamente que aparecieron las vacunas en el siglo XXI. Alguna vez cuando tuve que dar el discurso de mi presidencia, terminé con una frase que decía: al cáncer de cuello le queda poco tiempo. Obviamente que le quedará 50, 100 años, que no es mucho tiempo para la humanidad. Nosotros tenemos otros planes de acá a 100 años, así que es muy probable que no veamos ese fruto. Pero qué importante es educar para esos 100 años, 50 años o más. Yo creo que en el futuro, principalmente en países bien desenvolvidos, el VPH es un animal en extinción, como los dinosaurios. Entonces, como yo mostré, la previsión para 2038 66. es 66, uno caso. Cada 100.000. Una muerte por 100.000 mujeres. Porque la vacuna, ahora con la nonavalente, tienes el VPH 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Pero hay otros tipos más raros. Entonces, ese uno caso puede ter sido aquel otro tipo o aquella mujer que no fue para vacunar o para hacer el tamizaje. Yo pienso hasta que el futuro, la tamizaje será con alto coleta. Porque claro, hay muchas mujeres que no hacen el tamizaje porque no le gusta hacer el examen. Entonces yo pienso que el futuro sea alto solo coleta. La vacuna. Vacuna y alto coleta. Vacuna claro, adolescente, después alto coleta a cada 5 años, con prueba de VPH. Estas pruebas no es más necesario VPH 16, 18, 31, 35, 45, 52, 58. No es más necesario en las pruebas de VPH, porque para esa está vacunado. Una de las últimas preguntas, el doctor Adalberto Fontana Rangel me dice que no debe ser exclusivo para ginecólogos, debe ser para todos los médicos y ante todo a los médicos generalistas o médicos de familia, también le agregaría yo, que somos los médicos de primer contacto, me dice sí, el doctor. Sí. Por supuesto que no es exclusivo para ginecólogos esto, ni mucho menos. Cuanto más médicos estén enterados del tema, más fácil va a llegar a la solución, ¿no es cierto? Sin duda. Esta no es una pregunta, es una afirmación correcta. Es una afirmación correcta. Tenemos que estar siempre lembrando, siempre pensando, nunca olvidar de la receta de la vacuna. Exactamente. Nosotros podemos recetar, pero hay gente que es muy importante, me recuerda el doctor Jorge Ojeda, que son las enfermeras, como puede ser en Chile, que ayudan a la recolección del Papa Nicolau o del control de la paciente. La receta la tiene que hacer el médico, obviamente. La revisión también. Pero hay ese personal auxiliar
que ayuda muchísimo a la pesquisa. Sí. Yo hablo receta, pero en Brasil la madre puede llevar sus niñas o hijos para el puesto de vacunación y no necesita de receta. Puede ir directo y solicitar desde que tenga la edad de 9 a 14 o 11 a 14 para los niños. Sí, se entiende, Jefferson, que la receta no es el hecho de escribir, sino el hecho de hablarle a la gente para recordarle que puede ir a vacunarse. No me queda... Sí. Y mismo en servicio público, nunca pensar que el gobierno pone para una determinada edad, pero siempre lembrar las mujeres de más edad en que el gobierno no cubre la vacuna de prescribir, de recetar. Si la mujer va o no hacer, tú estás con la responsabilidad de recetar. Entonces, hacer tu papel de recetar. Nunca rotular. Esta mujer no puede, porque podemos estar enganados. Jefferson, creo que el tiempo se nos está acabando. Le quiero dar pase al presidente de la Federación, agradecerte enormemente esta charla, ha sido muy clarificadora y lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas y con esto, no sé, te despido yo personalmente, sabes que te aprecio y ahora paso con el doctor Yerobi, nuestro presidente. Así que abrazo grande y nuevamente felicitaciones. Carlos. Gracias, Ricardo, y gracias, Jefferson, por tu brillante intervención. Esto ha sido de un valor inestimable para quienes estamos involucrados en la lucha contra el cáncer de cuello uterino, porque nos trae a la memoria, quiere jugar a los médicos, enfermeras, todo el mundo, de que no solo hay que pensar en citología, en vacuna, en colposcopía, hay que pensar en estas otras estrategias que deben hacer desde la casa, y que los gobiernos deben preocuparse por implementar en sus programas de educación la enseñanza de educación sexual en escuelas primarias, secundarias, difusión amplia para la comunidad a través de televisión, radio, revistas. Sí, todo eso también es muy importante. Todo eso va a contribuir a que las mujeres tengan conciencia de acudir a tablizarse y enseñar a sus hijos estos valiosos conceptos que hemos escuchado. Gracias también a Ricardo por su magistral conducción como moderador y muchas gracias. Nos veremos en la próxima conferencia en un mes. Gracias a todos, colegas que nos han escuchado. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.